que al final es lo que nosotros buscamos. Tener datos, como decíamos al principio, no por tenerlos, sino para ayudarnos a tomar decisiones. ¿Con qué datos intentamos nosotros tomar decisiones? Pues lo hemos comentado ya. Carga externa con GPS, tanto indicadores de volumen como intensidad. Carga interna, principalmente RPE y las unidades de carga que nos salen del producto de la RPE por el volumen. Escalas de wellness y, si estamos hablando de fútbol femenino, también ciclo menstrual. En cada una de estas variables tenemos unos umbrales que se acercan más hacia una zona roja o de mayor riesgo lesional o una zona verde o de menor riesgo lesional. Que no quiere decir, evidentemente, que si acumulas 3 o 4 de estos factores, pues te vayas a lesionar porque sí. Pero bueno, nos dan una cierta información que, sobre todo, si la tratamos de la forma conjunta, de forma global, de forma multifactorial, y lo unimos a el conocimiento de las sensaciones del jugador, pues nos pueden dar instrumentos, argumentos para tomar determinadas decisiones. Aquí os he puesto una situación que podría ser una de las peores situaciones que nos podríamos encontrar a lo largo de la temporada. Prácticamente todos los indicadores, tanto los de GPS de volumen como los de intensidad, como los de RPE, carga aguda crónica, comparación semana a semana, como incluso el ciclo, están en esos umbrales que consideraríamos como más potencialmente lesivos o con mayor riesgo de lesión. La escala wellness además es de un 4, que bueno, que no es perfecta, no es tampoco malísima, pero no son demasiado buenas sensaciones. Si estuviéramos hablando de que esta situación la tenemos un miércoles, un jueves, un match day -3, -4, seguramente al jugador en cuestión o la jugadora en cuestión, casi sin preguntarle, le reduciríamos la carga de alguna manera, pues le incluiríamos como comodines, intentaríamos que no realizase demasiada carga en el trabajo de gimnasio que pueda haber programado. Si programamos algún trabajo de entrenamiento interválico de alta intensidad, pues quizá este jugador no lo realizaría, o por lo menos no lo realizaría a la intensidad habitual en él, y este tipo de cosas. Si habláramos de una circunstancia que se nos da un sábado para el partido del domingo, pues la charla con el jugador sería absolutamente imprescindible. Nosotros consideramos que, más allá de los datos, de lo que nos aporte la ciencia, pues esa confianza con el jugador, ese preguntarle por las sensaciones, conocer su opinión en definitiva, tener también importante poner en valor la importancia del contexto en el que estamos. No es lo mismo un tipo de partidos que otros, no es lo mismo un estado emocional del jugador que otros, pues nos puede ayudar a tomar las decisiones. Como hemos dicho, en un entrenamiento quizás tendría mucho más claro, sí, que con este panorama de indicadores de riesgo lesional la carga sería reducida. De cara a un partido, si el jugador está convencido de que está bien, nosotros consideramos que podría desarrollar un buen papel, pues bueno, seguramente jugaría e intentaríamos que no completase el partido, pero seguramente tendría protagonismo. Bien, vamos a centrarnos ahora en el entrenamiento complementario. En este caso, dividimos el entrenamiento complementario entre entrenamiento colectivo, que se hace de forma grupal, y entrenamiento individual, los protocolos individuales que cada uno de los jugadores o jugadoras tienen y en los que intentamos trabajar sobre el eslabón más débil, sobre aquellas lesiones previas que ha tenido, para reducir el riesgo de lesión. Sabemos que el principal factor de riesgo de lesión para una lesión en concreto es haber tenido esa misma lesión en concreto. Por lo tanto, pues trabajar en base a reforzar esos eslabones más débiles debe ser primordial, y ese tipo de trabajo se hace de forma individual. Trabajos más pues orientados a reducir esas molestias recurrentes, pues se me cargan siempre los gemelos, etcétera. Bueno, cosas que ya conoceréis si estáis en este mundo. Por eso hay una parte del trabajo colectivo y otra individual. Una vez que ya conocemos esto y que ahora ampliaremos más, para mí es fundamental el trabajo de fuerza, no para mí, sino para cualquier profesional de la preparación física. No podemos obviar que la fuerza es la matriz de todas las demás capacidades físicas básicas. Como diría Julio Tous, ¿no? Todo es la fuerza, y a partir de ella nacen todas las demás capacidades. La fuerza en el fútbol, de acuerdo con Domínguez, se puede clasificar en 4 tipos. Fuerza de desplazamiento, en la que se incluiría evidentemente las
las carreras, los desplazamientos que se producen a diferentes intensidades, con especial foco de interés en las de mayor intensidad, sprint, alta intensidad, muy alta intensidad, desplazamientos como los cambios de dirección, aceleraciones, deceleraciones, etc. Fuerza de contacto. El fútbol es un deporte en el que 20 jugadores de campo interactúan en un espacio común, con un balón. La lógica interna del juego permite cierto contacto, el reglamento también, con lo cual es un deporte de contacto y tenemos que contemplar que la fuerza de contacto debe ser una más. Fuerza de salto. Si antes veíamos que el 16% de los goles se consiguen después de una disputa por alto, ya sea del asistente, ya sea del goleador final, pues la fuerza de salto cobra todavía más interés, pero evidentemente no solamente se salta para conseguir el gol, sino también para ganar una disputa en medio campo. Se producen muchos saltos y la fuerza de salto es súper importante. Y fuerza de golpeo. En un deporte, como el fútbol, en el que se juega con los pies, pues evidentemente todos los golpeos, pases más cortos, más largos, tiros a portería, centros, forman parte de la fuerza. ¿Cómo trabajamos dicha fuerza? Bien, objetivo principal para mí, optimizar el perfil fuerza-velocidad de los miembros inferiores. Lógicamente tendremos que orientar las cargas a partir de esos datos que se nos derivan de la valoración inicial que hemos hecho del perfil fuerza-velocidad. Tendremos que orientar las cargas en función del desequilibrio que tenga ese atleta, hacia un perfil más de fuerza, hacia un perfil más de un espectro de fuerza, cargas altas, o de velocidad, cargas bajas, o trabajar en todo el espectro, porque la pendiente óptima es similar a la pendiente que nos ha salido en esa valoración. Bien, además luego predominará el peso libre, por supuesto, por encima de las barras guiadas. El peso libre es aquel que tiene una mayor transferencia para el contexto competitivo y por lo tanto es el que debe predominar. Se trabajará, nosotros lo entendemos así, en máxima velocidad en la fase propulsiva, intentando mover la carga con la intención de máxima velocidad en cada acción, en la fase propulsiva, no en la fase después decelerativa. Con un porcentaje de velocidad, de pérdida de velocidad reducido, es decir, no llegaremos nunca al fallo, no llegaremos ni siquiera a acercarnos. En la mayoría de los casos podríamos tener algún objetivo concreto más relacionado con la hipertrofia, en el que nos podríamos acercar a esa zona de RIR 2, 3 o menos, pero en principio la mayor parte de nuestro trabajo lo desarrollaremos con porcentajes de pérdida de velocidad reducido y con caracteres del esfuerzo medio, moderados o bajos. Además utilizaremos una configuración clúster en cada una de las series que trabajemos. También predominará el clúster, puesto que ya hay ya hay bastante evidencia científica en torno a que la metodología clúster es efectiva para reducir la fatiga, pero en este caso estoy citando un estudio concreto en el que tuve la suerte de poder participar, liderado por Dani Varela, en el que incluso comparando una serie clúster con 15 segundos de descanso entre repetición y repetición, en comparación con una serie más tradicional con un porcentaje de pérdida de velocidad de apenas un 20%, pues incluso en esas circunstancias la serie clúster redujo la fatiga metabólica y la fatiga neuromuscular. Esto unido a esa máxima velocidad o esa intención de mover la barra a la máxima velocidad posible y un porcentaje de pérdida de velocidad reducido, pues nos ayudará a desarrollar una manifestación de la fuerza que es la que más nos interesa para el fútbol, como es la aplicación de fuerza por unidad de tiempo, o RFD. ¿Sí? De esta forma, pues es un poco la forma que tenemos de trabajar. Además, esta reducción de la fatiga nos viene súper bien para un contexto concurrente, un contexto de entrenamiento concurrente como en el que nos movemos. Entrena fuerza, pero después vas a entrenar en campo con un componente importante de resistencia, de potencia aeróbica. Podría haber cierta interferencia si se trabajase con fatigas más altas y de otra forma. Por eso, orientar el trabajo de fuerza de esta forma. Habrá que trabajar, evidentemente, tanto los planos vertical como el plano horizontal. El fútbol es un deporte en el que la capacidad de aceleración es fundamental, en el que los desplazamientos se producen principalmente en el plano horizontal y, por lo tanto, ejercicios como un hip thrust van a tener mucho sentido y mucho protagonismo en nuestras planificaciones. Trabajaremos bilateral por encima de unilateral. Es cierto que existe discrepancia en la literatura, o por lo menos hay algunas publicaciones que sí que apuestan porque el trabajo unilateral es superior al bilateral
en relación, por ejemplo, a la mejora del cambio de dirección, que es un factor de rendimiento en el fútbol. Pero también existen publicaciones que dicen exactamente lo contrario, como por ejemplo la de Appleby en este mismo año, en 2020. Con lo cual, para nosotros es fundamental el trabajo bilateral. Incorporamos también estímulos unilaterales porque somos permeables también a otro tipo, bueno, de orientaciones del trabajo de fuerza en este sentido. El estímulo excéntrico es fundamental incorporarlo, por supuesto que sí. Ahora veremos ejemplos de los tipos de trabajo que podremos incorporar en el trabajo de fuerza. Trabajo isométrico, trabajo de la zona media de nuestro cuerpo, ese concepto core, pero desde una perspectiva global de antimovimiento, antiflexión, antirrotación, etc. Trabajo de la musculatura intrínseca del pie. Es tan importante producir fuerza en miembros inferiores como aplicarla de forma eficiente y efectiva para producir desplazamiento y desplazamiento a alta velocidad contra el suelo, con lo cual la musculatura intrínseca del pie también deberá ser uno de los objetivos en nuestro trabajo de fuerza. Y por último, en cuanto a los miembros superiores, no podemos dejarlos de lado, teniendo en cuenta fundamentalmente que es un contexto en el que se da la fuerza de contacto, como ya hemos visto anteriormente, pues trabajaremos en base a tracciones y empujes para los miembros superiores. Continuando con el entrenamiento complementario, ¿cómo trabajamos la velocidad o cómo considero que debe trabajarse? ¿Cómo la orientamos? En primer lugar, evidentemente en las tareas contextualizadas, en las tareas con balón, que son las que van a predominar, ahora veréis en el desarrollo del microciclo, son las que tienen que predominar en mi modesta opinión para desarrollar el modelo de juego, que debe ser uno de los objetivos fundamentales. Ya se dan en según qué tareas, velocidades máximas, distancias a alta intensidad, a muy alta intensidad. El problema es si en determinados momentos de la temporada o bueno, por la orientación de determinados entrenadores, esto no se da en suficiente medida. Es decir, si por realizar muchos juegos reducidos se sobresolicitan las acciones de aceleración y deceleración y sin embargo se están produciendo muy escasas acciones a alta velocidad y por supuesto no se alcanzan picos de máxima velocidad. El trabajo complementario en esta situación, en este contexto, sería importantísimo. Como nos plantea el grupo de Jean-Benoît Morin, en este caso liderado por Eduard, en el año 2019, hay que atender a los estímulos necesarios que se van a producir en el partido. Y por lo tanto, si no se han dado velocidades máximas durante la semana, habrá que sacarlo de forma del entrenamiento contextualizado y realizarlo de forma analítica. Tanto estímulos de máxima velocidad en línea recta como también estímulos de velocidad en carrera circular y en relación con otro tipo de desplazamientos como aceleraciones, deceleraciones, cambios de dirección, saltos, aterrizajes. Trabajaremos la velocidad en ese contexto. Evidentemente también orientado a optimizar el perfil fuerza-velocidad, en este caso el perfil del sprint fuerza-velocidad o perfil fuerza-velocidad horizontal, corriendo a máxima velocidad, trabajos de arrastres, de lastres, tanto en push como en pull, y en distancias principalmente de 0 a 20, porque son las más recurrentes en los partidos de fútbol, como hemos visto antes durante el análisis del contexto, pero también hay que trabajar el umbral de 30 a 50 y, aunque en menor medida, también esos escenarios de máxima exigencia o peores escenarios posibles, como pueden ser una carrera de 60 a 80 metros, como recientemente, por ejemplo, se me viene a la cabeza un gol de Mbappé que la coge casi en su área y acaba en el área contraria. Bueno, pues aunque en menor medida, también ese tipo de escenarios hay que contemplarlos y hay que utilizarlos y trabajarlos.